El panel a continuación va a abordar a los cultivos pampeanos principalmente. Soja, trigo y maíz son los temas que nos van a interesar a continuación. Y en primer lugar vamos a presentar a Gonzalo Pérez. Gonzalo también es parte del equipo del proyecto de agricultura de precisión, investigador de INTA, cursa su maestría en formación de ciencias del suelo en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, trabaja en manejo sitio específico de cultivos y la presentación de hoy va a abordar la temática de, la agricultura de precisión en la soja. Gonzalo, tu tiempo. Bueno, muchas gracias, gracias al equipo organizador que más allá del mal tiempo el curso está siendo un éxito y bueno, al resto de los disertantes por la calidad de las presentaciones. Como decía Ricardo, vamos a estar hablando de precisión en soja. Yo trabajo en Bolívar, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, así que van a ver muchos datos de ahí. Y básicamente esta charla en estos minutos que tenemos va a estar orientada a lo que es la fertilización fosforada. ¿Por qué esta tecnología nos parece importante en nuestra zona? Lo que es el manejo por ambiente o el manejo sitio específico. Como les decía recién, nosotros estamos en el centro de la región pampeana. La región pampeana se divide en distintas zonas: la pampa ondulada, la pampa interior o arenosa, que es donde están centrados los ensayos que les voy a mostrar, la pampa austral, que es la pampa más al sur, o la pampa deprimida, que es donde generalmente se encuentran los sistemas más ganaderos de la zona. ¿Qué característica tiene la pampa arenosa? Bueno, en general está muy caracterizada por el relieve, que es un relieve en general formado por un manto arenoso, y el mismo estuvo dominado, o la forma del paisaje tiene que ver con cómo fueron los vientos antiguos en el momento en que ese manto arenoso vino de otra zona, principalmente del oeste de la cordillera, y cómo se depositó. Van a ver en estas imágenes que estamos viendo distintos cordones medanosos. Más al oeste de esta pampa arenosa están los médanos longitudinales y los otros que tenemos más al centro de la pampa arenosa, médanos parabólicos. En ambos casos, y como tenemos en este momento, cuando tenemos excesos hídricos, las zonas bajas del paisaje se ven inundadas, que es lo que vemos en color azul en esta diapositiva. Y a su vez tenemos distintos tipos de suelos. En general están dominados, como dije hoy, por un manto arenoso, son suelos apludoles. A su vez ese manto arenoso, dependiendo de la profundidad, puede mostrar el suelo anterior, y en ese caso tenemos suelos apludoles tapto, que pueden ser tapto-árgicos o tapto-nátricos. En el mejor de los casos, donde ha habido mejores condiciones, apludoles típicos, y después tenemos natracuoles y natracualfes, pero ya son suelos donde la agricultura es mucho más limitante y donde en general ocurre la ganadería. Eso el paisaje eólico y los distintos tipos de suelos y ese relieve que se nos forma nos lleva a tener variabilidad dentro de los lotes. Y tenemos distintas secuencias de suelos que van a dominar el paisaje. En general, en las lomas arenosas dominan apludoles cénticos, que están en las posiciones más elevadas del paisaje. En las posiciones más deprimidas, pero que no llegan a ser suelos ganaderos, tenemos apludoles típicos o apludoles taptoárgicos, que en general son suelos que poseen una textura un poco más fina, si bien siguen siendo dominados por la arena, y podemos tener en profundidad algunos horizontes arcillosos. Y en general son suelos que tienen mayor retención hídrica y mayores contenidos de materia orgánica y en general una mayor fertilidad. Bueno, ¿cómo manejamos o qué experiencia hemos hecho en el manejo de la fertilización fosforada en soja en este tipo de suelos? Les voy a mostrar algunos ensayos que hemos hecho en campos de productores de la zona. Bueno, ¿qué ha pasado con el fósforo en toda la región pampeana? Lo que hemos visto que a través de los años, cuando partimos de primeros estudios
hace 30 o 40 años la disponibilidad de fósforo era mayor, era una zona, sobre todo a medida que nos vamos del centro hacia el oeste de la región pampeana, bastante rica en fósforo, que son los colores más oscuros que vemos en la figura. Ya para el año 1999 esos colores oscuros se fueron mudando un poco para el norte, para el oeste, más en la zona que estamos ahora, en la zona de Córdoba, y en los últimos años vemos que cada vez tenemos menores contenidos de fósforo. Partimos de disponibilidad de hace 30 o 40 años de más de 20 o 30 partes por millón, y ahora ya son más recurrentes los valores de 10 partes por millón o menos de 10 partes por millón. Pero bueno, esto nos está dando datos a nivel macroregiones, pero ¿qué pasa con la variabilidad dentro de cada lote? Y ahí nosotros nos planteamos algunos ensayos, en este caso grillas de muestreo en un lote para ver distintas propiedades. En este caso evaluamos propiedades como la cota, la altimetría, por lo que vimos anteriormente del paisaje. También otras propiedades del suelo como fósforo, materia orgánica, pH y a su vez medimos el rendimiento de un cultivo, que en este caso fue el cultivo de maíz. Vamos a ver algunas relaciones, pero básicamente vamos a centrarnos en el fósforo. Acá vemos el mismo lote, o sea, esa misma grilla, con distintos parámetros que medimos, altimetría, rendimiento y disponibilidad de fósforo. Vemos que el tamaño de cada una de esas burbujas nos da la magnitud, o sea, cuanto mayor es el tamaño, mayores valores tenemos, y a su vez está marcado con colores tipo semáforo, donde tenemos los mayores valores en color verde, en amarillo intermedio y en color rojo los menores valores. Lo primero que uno puede ver a simple vista es que es muy difícil encontrar parámetros o encontrar figuras que sean similares entre cada parámetro que medimos. O sea, cada uno tiene una variabilidad o un comportamiento diferente. Y si nos centramos básicamente en el fósforo, vemos que es el que tiene más diversificación de tamaño de burbuja, que eso nos habla de mayor variabilidad. Imagínense ahora que en este lote hagamos un muestreo de suelo tradicional y, por ejemplo, tomemos el promedio de esta grilla de muestreo, que es de 12,8 partes por millón. Si uno con esas 12,8 partes por millón quisiera representar el total del lote, vemos que solamente algunos de los puntos están en un valor cercano a esas 12,8 partes por millón. Y vemos que el resto de los valores oscilan entre algunos rojos que están entre las 5 y 8 partes por millón, y también tenemos valores de 30 partes por millón. O sea que la variabilidad del fósforo existe, es una variabilidad muy grande, y nosotros en un manejo tradicional de este nutriente queremos representar con una sola muestra de suelos o con una muestra compuesta toda esa variabilidad y hacer una recomendación. Por lo tanto, ya tenemos un parámetro de que el fósforo manejado en forma variable puede ser una alternativa más que interesante. ¿Con qué se correlaciona este fósforo? Bueno, acá lo medimos con las distintas variables que evaluamos, y en general la correlación no es alta con ninguno de los valores. Hablar de una correlación alta para poder estimar ese valor con otra variable, tendríamos que estar hablando de una correlación de por lo menos un 60%. Y fíjense que el fósforo, en el mejor de los casos, tiene una correlación negativa con los contenidos de materia orgánica del 32% o con la altimetría del 30%. Por lo tanto, no es tampoco un valor estimable con otra variable más fácil o por ahí más económica de medir. Entonces, eso complica más también cómo trabajar la disponibilidad de fósforo. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos ajustes en nuestra zona por zonas de manejo? Estas zonas de manejo que uno las puede llegar a construir con mapas de rendimiento, con índice verde, con interpretación de imágenes satelitales, y en este caso ajustamos
grillas, pero dentro de cada zona de manejo de estos lotes. ¿Qué pasó en este caso con las propiedades de suelo? Y bueno, ahí encontramos algunas diferencias. Vemos que cuando dividimos los lotes en dos zonas de manejo, de alta y de baja productividad, en este caso generalmente las zonas de baja productividad son las lomas y las zonas de alta productividad son los bajos. Vemos que en general propiedades de suelos como la materia orgánica se diferencian y tenemos valores mayores en las zonas de manejo de alta productividad y menores valores en las de baja, y vemos que en el caso de fósforo es lo contrario. En general las lomas tienen mayor contenido de fósforo, aunque tenemos lotes como el lote 4, en donde prácticamente tuvimos el mismo valor de fósforo, o sea que tampoco es una relación que la podamos llevar a todos los lotes, pero sí hay algunas tendencias que nos dicen que el fósforo en las zonas de mayor productividad, posiblemente porque estos lotes se hayan fertilizado siempre con la misma dosis, y entonces tenemos distintos balances de fósforo porque rinden distinto en las distintas zonas de manejo, y en algunas zonas estemos teniendo balances positivos y en otras zonas balances negativos. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta de los cultivos, en este caso del cultivo de soja, en este tipo de lotes a la fertilización fosforada? En este caso nos planteamos un ensayo en 3 lotes, en donde en cada lote quisimos variar zonas de manejo y a su vez variamos fechas de siembra. O sea, 3 lotes con 2 fechas de siembra, una fecha de siembra temprana para soja y una fecha de siembra tardía, y a su vez discriminando por zonas de manejo de alta y baja productividad, y también con 2 tratamientos de fertilización, un tratamiento testigo y un tratamiento con 100 kilos de superfosfato triple, que equivale a 20 kilos de fósforo. Estos se hicieron ensayos con 3 repeticiones dentro de cada lote y en zonas de alta y de baja productividad. Bueno, ¿qué pasó con los rendimientos? Vemos que en este gráfico que tenemos los 3 lotes, tenemos las 2 fechas de siembra temprana, fecha de siembra tardía, las zonas de manejo de alta y de baja productividad, y las barras claras son las barras que no tuvieron fósforo, y las barras oscuras son las que tuvieron 20 kilos de fertilización fosforada. Lo primero que vemos es que en los lotes tenemos un efecto importante en lo que son las zonas de manejo. En promedio, las zonas de manejo de alta productividad rindieron más que las de baja productividad. También tenemos un efecto importante en lo que es la fecha de siembra. Fíjense que en general, en todos los lotes, las fechas de siembra tardía, independientemente de la zona de manejo, rindieron menos en todos los lotes, y tanto en zonas de alta y de baja productividad, y vemos que la respuesta al agregado de fósforo es una respuesta variable, en algunos casos es baja, en algunos casos tenemos valores negativos, y en general con este tipo de análisis no logramos detectarla de manera estadística, o sea, son estadísticamente no significativas. Entonces tratamos de buscar otras formas de captar o de caracterizar esta respuesta de la fertilización fosforada al cultivo de soja. Este es un gráfico en el que estamos caracterizando la respuesta al fósforo en función del fósforo disponible que teníamos en el suelo, que bueno, es lo más común y es el dato que generalmente utilizamos para hacer nuestras recomendaciones de fertilización fosforada. Van a haber distintos colores y distintos puntos que tienen que ver con las fechas de siembra tempranas y tardías, y vemos que en general tenemos respuesta en la primera parte de la curva hasta aproximadamente unas 17 o 16 partes por millón de fósforo, y debajo de eso las respuestas comienzan a ser menores, por debajo de 0, o respuestas negativas. Pero fíjense que el ajuste de esta función
no es un ajuste tampoco tan alentador. Estamos hablando de un R cuadrado de 0,23. Entonces, viendo que el ajuste de la respuesta no nos convencía, empezamos a probar algunas otras propiedades del suelo, a ver cómo se relacionaban con esa respuesta al agregado de fósforo. Y vemos, por ejemplo, en el primer gráfico, la respuesta a fósforo y los contenidos de materia orgánica, con una curva positiva, donde vemos que también alrededor de los 2,5 puntos de materia orgánica, por encima comenzamos a tener respuesta, también con un R cuadrado bastante bajo. La respuesta a fósforo y la conductividad eléctrica de los suelos, en este caso mostrando una respuesta lineal también positiva. La respuesta a fósforo y el contenido de arena, teniendo en cuenta que estos son suelos arenosos, donde vemos que las curvas son negativas, también con un ajuste bastante bajo. La respuesta a fósforo y pH, que directamente no tuvimos ningún tipo de ajuste ahí. Después probamos el IMO, que es un índice que relaciona la materia orgánica con los contenidos de arcilla y de limo, que también es un índice que a veces se utiliza sobre todo en la zona, en la pampa arenosa y en la zona semiárida como un índice de productividad de los suelos, y vemos que también obtuvimos una relación muy baja. Y el último índice de todo es un índice ambiental, que es un índice que nosotros lo construimos a partir de la potencialidad de cada lote, y esa potencialidad la construimos a partir del promedio entre los tratamientos dentro de cada lote, fertilizados y sin fertilizar. Entonces con eso construimos un índice ambiental para cada uno de los sitios, y eso lo relacionamos con la respuesta a fósforo y vemos que tiene un ajuste positivo bastante interesante. Entonces, a partir de esos valores, construimos otra curva también con esos datos, en donde relacionamos ese índice ambiental con el rendimiento de los tratamientos sin fertilizar, que son los colores más claros, y los tratamientos fertilizados. En este caso encontramos buenos ajustes en estas dos rectas, y lo interesante de este gráfico es que a medida que ese índice ambiental aumenta, o sea que la potencialidad de los lotes mejora, fíjense que las dos curvas empiezan a separarse. ¿Y qué quiere decir que empiezan a separarse? Que los tratamientos fertilizados tuvieron una diferencia mayor con los tratamientos sin fertilizar. Eso quiere decir que a mayor índice ambiental obtuvimos mayor respuesta a la fertilización fosforada. Bueno, algunas conclusiones ya para ir terminando de esto que vimos. ¿Cómo se podría encarar o cómo podríamos modelar la fertilización fosforada en el cultivo de soja? Primero tenemos que empezar por caracterizar la variabilidad de fósforo en el suelo a partir de diferentes metodologías. En algunos casos vamos a tener que usar las grillas de muestreo, o en el mejor de los casos que podamos hacer ajustes por zona de manejo previo y podamos hacer muestreo dirigido, y que eso, por ejemplo, en nuestra zona funciona, pero no funciona en todas las zonas. Primero caracterizar esa variabilidad de fósforo. Pero no solamente nos podemos basar en el dato de fósforo del suelo o en ese dato del suelo, sino que también la respuesta al agregado de fósforo se asocia a la productividad ambiental de cada zona de manejo o de cada cultivo. Que ese índice nosotros lo podríamos estar construyendo a partir de mapas de rendimiento previos de cada lote, donde podamos conocer esa potencialidad del cultivo, y con estos dos parámetros poder mejorar o ajustar un poco más la fertilización fosforada en el cultivo de soja. Nada más, era solamente mostrarle esta experiencia que venimos realizando. Lo mismo lo estamos haciendo para el cultivo de maíz. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo.